Rivera, que nos va a compartir un pensamiento al Señor. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Quiero primeramente dar gracias al Señor por este privilegio hermoso que me permite tenerlo, y lo hago con mucho temor y temblor, con toda la intención de mi corazón de poder edificar sus vidas, de poder ser de bendición. Agradezco también al apóstol Sergio, no está creo por acá, pero sé que está ahí viéndonos por internet, así es que lo bendecimos también a él en el nombre de Jesús, y ustedes también sean bendecidos de parte del Señor. Amén. ¿Me ayuda a orar en esta tarde? ¿Quiere levantar su mano derecha conmigo para que juntos podamos presentarnos delante del Señor y suplicarle a Él de su ayuda? Que Él sea el que derrame esa palabra de enseñanza como una lluvia sobre nuestra cabeza y que sean empapadas completamente, para que sea como un refrigerio sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento tan especial. Señor, nos presentamos delante de ti suplicándote, Padre amado, de tu ayuda, de tu favor, y que tú puedas bendecirnos una vez más, Señor, dándonos este tiempo para poder compartir la palabra en los corazones que están en este lugar con hambre y sed de tu justicia. En el nombre de Jesús declaramos bendición, y a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Quisiera platicar de algo que el Señor recientemente puso en mi corazón para compartirlo en esta reunión de ministros del pueblo del Señor. No encontré realmente cómo poder llamar a este tema, y lo que se vino a mi mente fue titularlo El tiempo y las sazones de Samuel. Y la razón por eso es porque yo veo en las Escrituras de que Samuel entra a la escena ministerial en momentos donde había una escasez de carácter espiritual, porque dice la Biblia que las visiones no eran frecuentes, había escasez de visiones. Dice la palabra también que, o lo que puedo entender, que no había consagración en esos días, que la palabra también había sido detenida como revelación al sacerdote Elí, de tal manera que el tiempo de Samuel nos habla a nosotros de un tiempo de decadencia ministerial. En este caso, pues Elí es el que representa, hermano, esa parte tan terrible ministerialmente hablando, de la cual nosotros no podemos negar que estamos en tiempos parecidos, a pesar de que se abren cantidades de iglesia y que vemos nombres o nombramientos de cantidades de hombres y de mujeres en el ministerio. Nos damos cuenta que no todos, hermanos amados, están siendo o dejándose guiar por el Espíritu de Dios para hacer un ministerio a la manera que Dios le agrada. De tal manera que estamos en ese tiempo, un tiempo de una escasez de verdad de Dios en una cantidad de hombres y mujeres que están en el ministerio. Y nosotros que tenemos el privilegio de ser parte de una familia que Dios ha bendecido con palabra abundante, con palabra revelada, y en este año de la prosperidad nos daremos cuenta la razón, hermano, cómo es que Samuel también entra con la intención de cambiar aquella decadencia, aquella escasez, y entrar como en un nuevo tiempo de prosperidad espiritualmente primero, para que de esa manera lo material sea como el resultado de alcanzar la prosperidad espiritual. Entonces yo quisiera platicar con usted de este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, donde dice la Escritura que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Note esto:
la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Quiere decir que la prosperidad tiene que ver, hermano, de que hayan visiones más frecuentes en nosotros. La prosperidad ministerial que va a llegar a nosotros es de que de la palabra con la cual, bendito Dios, el Señor nos ha hecho abundar, vendrá también una prosperidad, porque hay prosperidad abundante según la Biblia. No solamente es prosperidad, sino que además de la prosperidad hay prosperidad abundante, dice la palabra. Y ese es el tiempo para nosotros. Entonces dice el versículo 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, dice el verso 3, el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Interesantes versículos. Todo el capítulo 3 tiene, hermano, tremendas lecciones para nosotros que estamos en el ministerio. Entonces, este era un tiempo donde se iba a dar como un tipo de transición de la decadencia a la prosperidad, de un tipo de ministerio como el de Elí, iba a ser cambiado para entrar en una nueva etapa y una nueva época al surgimiento de este personaje llamado Samuel, al cual estoy utilizando yo como una figura para referirnos, hermano, al ministerio del año de la prosperidad y darnos cuenta qué es lo que contiene el ser parte de estas épocas del tiempo. El tiempo de Samuel tiene épocas y esas épocas hacen abundar muchas cosas en nuestros ministerios. Ahora mire usted algo que me llamó la atención cuando yo empecé a preguntarme personalmente: ¿qué le puede suceder a un hombre al cual Dios le da promesa, como se la dio a Elí, de que de su casa no faltaría uno, hermano, que dejara de sentarse o en el lugar o en el asiento sacerdotal, si puedo usar esa palabra? Es decir, que en su casa habría legado sacerdotal. Pero la Escritura dice que no es así por lo que queremos platicar. Y me llamó la atención entonces cómo este hombre nos da a nosotros también, o de lo que podemos sacar enseñanza para que nosotros no caigamos en esos errores y en esas fallas. Algo que me puse a investigar primeramente, que el nombre Elí es un prefijo, note esto, de que viene de una palabra que quiere decir ascensión o que quiere decir el que sube. Pero me llama la atención que cuando usted va a ver los significados de ese nombre, se dará cuenta usted de que existen nombres también como Eliseo y Elías, de tal manera que las últimas palabras que se fueron añadidas al prefijo Elí dejan ver muy fuertemente que Elí, su nombre, era un prefijo. Y cuando entendemos nosotros acerca de un prefijo, lo que alcanzamos a comprender, que en la gramática un prefijo es, hermano, un elemento que cambia el significado. Es decir, que cuando un prefijo se añade o se le añade una palabra, ese prefijo cambia el significado de la palabra. Y eso era lo que Elí había caído en cambiar el significado a la palabra de Dios. Como prefijo, el nombre Elí se antepone a la palabra, se anteponía a la verdad. Su carácter, su conducta lo deja ver. De tal manera, hermano, que podemos ver en esa parte cómo este hombre, su decadencia estaba muy marcada, no solo por su nombre personal o propio, sino por el hecho, pues, de que se anteponía a la palabra. Es decir, negar la verdad, cambiar, hermano, el sentido de la verdad. Ese es un problema, eso es el primero de los síntomas de aquellos hombres que caen en decadencia ministerial. Cambiar la verdad del significado de la palabra y darle su propia interpretación.
Por otro lado, déjeme decirle algo interesante también, que cuando vemos nosotros de dónde viene el nombre Elí, al entender que significa el que sube o ascensión, el nombre Elí viene de la raíz Alá. Y usted lo podría leer en Isaías capítulo 14, del 13 al 14, de que ahí aparece la raíz del nombre Elí, el que sube. Su nombre era el que sube o ascensión. Dicho de otra manera, Alá. Y ese fue uno de los pecados de Satanás, de las iniquidades, cuando él dijo: yo subiré, yo Alá. Y ese Alá, esa intención de subir fuera de Dios, es lo que tenía inyectado Elí en su corazón, de tal manera que cambió el sentido a la palabra y era un personaje, hermano amado, que representa la decadencia ministerial en aquellos días y que nos habla proféticamente del peligro de este tiempo. Por otro lado, Samuel, su nombre es Shamá, él, que significa pedido a Dios o oído de Dios, o también escuchado por Dios. El nombre Samuel es totalmente diferente al nombre de Elí. Significa que fue pedido a Dios, significa que es oído de Dios y escuchado por Dios. Mire qué diferencia. Usted conoce la escritura que Samuel nació de Ana, y Ana quiere decir gracia. La gracia lo dio a luz. En el nombre de Jesús, Dios va a hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante entender este ministerio? Porque después de Jesús, de ningún otro se habla cosas tan poderosas como las de Samuel. De tal manera que hay, hermano, declaraciones tan impresionantes como es la que dice 1 Samuel 3:19, donde dice: y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oiga esto, Dios no dejaba que la palabra que Samuel hablaba cayera a tierra y se convirtiera en polvo. ¿Sabe lo que estoy tratando de decir? Que ser ministros de la verdadera prosperidad nos dará, hermano, entrar en ese tiempo y que tiene épocas como las de Samuel, donde la palabra que usted y yo entreguemos al pueblo del Señor, el bendito Dios en su gran misericordia y que nos ha llamado, no dejará que su palabra que predica usted todos los días para que ese pueblo que le han dado a pastorear sea nutrido. Dios mismo se encargará que no se vuelva polvo esa palabra. No caerá a tierra, sino Dios mismo preparará los corazones para que ellos la puedan recibir. Yo no sé si usted se goza por eso, pero esa es una promesa maravillosa a Samuel, que representa, hermano amado, un tiempo con sazones, en momentos críticos de decadencia ministerial, que en el tiempo de Dios y con una proclama de prosperidad marcarán la diferencia, anulando así toda decadencia y escasez. Donde se pare un Samuel, hermano, ahí abundará la palabra. Donde se pare un Samuel, ahí serán frecuentes las visiones. Donde se pare un Samuel, ahí la palabra seguirá multiplicándose y multiplicándose en nuestra propia vida como siervos del Señor, pero también en el entendimiento para el pueblo que nos han dado a pastorear. De él se dice, oiga esto, y esto me maravilló también a mí. La segunda declaración poderosa sobre la vida de Samuel es
Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esto lo tomé para mí, se los comparto, que vamos a entrar a un nivel de guerra espiritual donde Dios te usará para limitar toda fuerza que te quiera sitiar y estorbar por lo que estás predicando de la venida del Señor. La mano del Señor estaba con él, y mientras Samuel existía, no prevalecían, hermano amado, todos estos pueblos filisteos que representan sistemas que se oponen a la verdad de Dios y a lo santo de Dios, a lo consagrado. Oiga esto. En el tiempo de la prosperidad también es necesario entender que paralelamente la prosperidad conlleva batallas espirituales. Yo sé que usted va a decir, sí, pero como usted siempre predica guerra espiritual. No, hermano, porque la prosperidad en esencia es espiritual. La prosperidad en esencia es espiritual. Nosotros tenemos a Dios, que es el que prospera y es espíritu. Pero también estos filisteos, los pueblos paganos, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, hermanos, los eteos, etcétera, que eran las naciones que tenía que vencer el pueblo de Israel para tomar la tierra de la abundancia, representan entidades que defienden los intereses de otro espíritu que sostiene también un tipo de prosperidad que no es la nuestra, porque la nuestra viene de Dios. Pero la prosperidad de la tierra de abundancia, usted no me dejará mentir, era, hermano, dada por una potestad llamada Baal Hamón, con letra H, Baal Hamón, que significa el Dios de la falsa prosperidad. Esa tierra que estaba llena de abundancia, tierra con recursos, tierra con tantos recursos materiales, Baal se había apoderado de ella. Y todos los pueblos de ahí tenían que rendirle culto a él, le ofrecían sacrificios, porque Baal Hamón para ellos era el Dios de su prosperidad, era el Señor de la fortuna, era el esposo para ellos. Era la potestad conocida, hermano, como el Dios de 1000 máscaras, porque le llaman de 1000 rostros, y por eso le llamo yo de 1000 máscaras. Y no era luchador, sino que era una potestad. Entonces se peleó una guerra espiritual para poseer. Y yo creo con todo el corazón que por muy fuerte que sea la guerra espiritual de los últimos días, especialmente en el año de la prosperidad, la diferencia la marcará que Dios promete que donde esté un Samuel, ahí el Señor limitará a nuestros enemigos, para que esa prosperidad verdadera pueda fluir y pueda ayudarnos a seguir adelante haciendo la obra a la que nos han llamado. Amén. Entonces, quiero platicar por lo menos de 9 épocas del tiempo del surgimiento del ministerio a los Samuel. Yo quiero verlo a usted como ese Samuel, hermano, el que fue pedido a Dios, el que tiene oído de Dios, el que escucha a Dios. Yo sí lo quiero ver a usted, y yo quiero que usted me mire, por favor, así también en esta tarde. Que mire a su hermano y que mírelo como Samuel. Dígale: hola, Samuel. Y si es una hermana, dígale: hola, Samuela. Porque entonces, si estamos entendiendo que en tiempos de decadencia la prosperidad es la que puede hacer la diferencia, pero la prosperidad va a llegar por causa de los Samueles.
Entonces, para ser ministros a la usanza del tiempo y sazones o épocas de Samuel, necesitamos entender por lo menos 9 cosas, y yo las voy a dar así por causa del tiempo, porque hoy nos pusieron más cerca el semáforo. Entonces, quiero ir con la primera época de cómo surgen los Samueles a los que se les va a entregar, hermano, un nuevo tiempo ministerial de prosperidad. La Biblia dice en 1 Samuel 1:27, su mamá Ana, dice la escritura, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Esto significa la primera época para que surjan los Samueles, es que nace en un tiempo de intercesión, o que nace en momentos de intercesión. Samuel fue pedido por Dios, su mamá oró, su mamá clamó, su mamá gimió, hasta que llegó su mamá al nivel de la intercesión. Porque todos sabemos que el nivel de la intercesión es el nivel más alto de la comunicación divina que el hombre haya alcanzado. Todos comenzamos alguna vez orando. En algún momento estamos clamando, en otro momento estamos gimiendo y en otro momento estamos intercediendo. Las 4 cosas no son lo mismo. La intercesión, dice, según este pasaje, lo que entiendo, es lo que dio lugar a la época de los Samueles. Dios concedió esa petición. Hermanos, ha llegado el tiempo de la intercesión. Tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, de tal manera que nosotros necesitamos interceder por los nuestros, por la gente que nos han dado a cuidar, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas, hermano, por el ministro que nos cubre, interceder por su familia, por las iglesias que como padre nuestro apóstol cubre. Oramos por él, intercedemos por él, pero intercedemos por las iglesias hijas también de él. Es tiempo de intercesión, es tiempo de interceder, es tiempo de dar, hermano, ese primer paso, entrar a esa primera época. Samuel nos deja ver la época de la intercesión. ¿Usted está conmigo? Y hay algunas cosas más que podríamos hablar de la intercesión, pero no me dará lugar para dar estas 9 que son importantes para mí. La segunda época en el tiempo de los Samueles es que viene una época de fertilidad como nunca antes. Esa época de fertilidad significa que viene un nacimiento de un mejor tiempo para nosotros, hermanos, que estamos bajo una proclama apostólica, una proclama profética, una proclama pastoral, una proclama evangelística, proclama quíntuple que nos han dado. Es una nueva época para nosotros, una época de nuevos comienzos para algunos que creyeron que todo estaba terminado. Para aquellos que en el pasado habían sufrido, hermano, momentos difíciles, situaciones complicadas, divisiones, qué sé yo, hermano. Quizás aquí haya pastores que pensaron dejar el ministerio algunos meses atrás por tener dificultades, porque la iglesia, en vez de ir creciendo, se estaba quedando casi sola
pues vengo a decirte de parte de Dios que en el año de la prosperidad es una época nueva, una época de nuevos comienzos, porque se acabó la infertilidad y se ha cambiado el tiempo para nosotros y es un tiempo de fertilidad. Ana era una mujer que no podía dar a luz, era estéril, pero oró a Dios y Dios le concedió. Y no se vaya a asombrar que aún esto va a ser tan profundo que algunos matrimonios que han deseado tener hijos y que todavía no ha sido posible, este es tu año, porque se cambió la época. Dile a tu esposa, varón, te cambiaron la época y ahora cuídate, porque es el tiempo de la fertilidad, es el tiempo del incremento, es el tiempo, bendito sea Dios, porque la Biblia dice, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. ¿Cuántos han pedido al Señor en este tiempo que venga esa época de, hermano, fertilidad? Pues este es tu tiempo, porque será un tiempo de fructificación, es un tiempo de nuevas etapas para nosotros. La Biblia dice por medio del profeta Isaías, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque ahora son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. ¿Sabe lo que está diciendo? Iglesias que no habían crecido, Dios está anunciando que en el tiempo de Samuel viene una época de fertilidad, de tal manera que nos está anunciando que viene un crecimiento para nosotros. Este año nuestras iglesias crecen. Usted no todos creen, hermano. Este año nuestras iglesias crecen. Por eso dice esta misma declaración de Isaías, después que le dice, grita de júbilo, oh estéril, dice el verso 2, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerán naciones y poblarán ciudades desoladas. Dios te ensanchará, Dios nos dará lugares más grandes, más amplios, para poder recibir a aquellos hermanos que van a venir en busca de lugares donde haya abundante palabra, donde haya frecuentes visiones, porque serán, hermanos, angustiados, saldrán de esos lugares donde ya no hay visión, no hay palabra, y buscarán iglesias donde hayan ministros a los Samuel, que nacieron en una intercesión, que le quitaron la infertilidad y los volvieron fértiles, que tienen visión y por eso pueden cambiar las atmósferas y entrar en nuevas épocas. Bendito su nombre. Wow, yo me asombro de ver hermanos de nuestra familia que Dios los ha bendecido este año con lugares más grandes. Yo conozco varios que están aquí, y quizás usted también, pero quiero decirle que en el tiempo de Samuel eso se volverá normal entre nosotros. Eso se volverá normal para poder recibir a mucha gente que se añadirán a la generación de los Samueles también. Van a haber milagros, hermano, en medio de nosotros. Oiga esto. La tercera época
es la época de vestidura, de crecimiento. 1 Samuel 2:19 dice: su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Oh, vestidura para crecimiento. Pero esta es una vestidura que da capacidad de crecimiento, no cualquier vestidura. Por favor, capte el mensaje profético. Cuando ella subía todos los años, sabía que por mucho tiempo no lo vería. Y sabía que la vestidura que iba a ser, aunque la Biblia dice pequeña túnica, por favor, todos nosotros sabemos, los que somos padres o no, que cuando compramos algo para nuestros hijos, le compramos con la idea de que va a crecer. Le compramos medio número de zapato o un número de zapato o hasta dos. A veces le compramos hasta número 14. Yo no creo que usted le haya comprado a su hijo un pantalón que le quede así, ¿verdad? Chulunco. ¿Verdad que no? Sino que usted se lo compra con la idea que va a crecer. Entonces, este es un tiempo para que nosotros sepamos que la vestidura en la época de Samuel, época de crecimiento, será la cobertura que Dios nos da a través de los 5 ministerios para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad como siervos de Dios de cubrir a los que se acercan a nosotros como pueblo, como hijos, como ovejas, para que los cubramos, para que alcancen la perfección. Tú no te puedes negar a cubrir a los que lleguen a pedírtela. ¿Sabes por qué, mi hermano amado? Porque la tarea que tenemos nosotros es marcar una gran diferencia entre el ministerio de Elí, que está quitando cobertura para crecimiento a la estatura del varón perfecto, y está poniendo medias coberturas. Está poniendo medias coberturas. Y nosotros vemos que el ministro que Dios ha levantado está grandote, hermano. No solo físicamente, sino en palabra, en revelación, en unción, en entendimiento, en conocimiento, en comprensión de los tiempos finales, en la escatología. Pero no solo Él cubre, Él lo ha dicho. Hermano, tiene hijos como ustedes que tienen peso también, aunque algunos no tienen físicamente una estatura grandote, pero son grandotes en su espíritu, en su corazón, en su mente, hermano, y tienen también vestidura grande para ponerle al pueblo, vestidura grande también, porque la vestidura es para crecimiento. Mire, perdone lo que voy a decir, pero a mí me impacta mucho, no se me hace sentir incómodo y mal cuando veo ministros que se quitan la cobertura, hermano. La idea tan errónea que tienen, pobres hermanos, que Dios los ayude. Oremos por ellos, que Dios los ayude, para que entiendan que no es porque uno ya se creyeron grandotes, se quitan la cobertura. No, la cobertura no te la tienes que quitar, porque la cobertura es capacidad para crecimiento. Si quieres crecer más, asegúrate de tener cobertura. No porque estás grande se quita la cobertura. Ese no es el principio. Hay un error doctrinal ahí. La cobertura es porque quiero seguir creciendo. La cobertura es porque voy a crecer. Su madre subía todos los años y pensaba en los días que no lo miraría, y le hacía una vestidura grandota para que fuera creciendo y fuera creciendo hasta que llegara el tiempo otra vez de visitarlo y darle otra vestidura para el siguiente año. Hermanos, por favor,
no me vaya a malinterpretar, yo vengo con todo mi corazón como un hermano suyo. La cobertura nos va a ayudar a crecer. Si quieres crecer, no te preocupes si te queda grandota la cobertura. Me llamó la atención cuando oí a mi hermano apóstol del Salvador hablar con tanta sinceridad, hermano. Y él decía, si yo estoy apenas aprendiendo lo que es ser apóstol, yo estoy igual. Yo estoy igual, a mí me queda grande también, hermano, la vestidura. Pero doy gracias a Dios al entender este pasaje, que esa vestidura es capacidad de crecimiento. Cuando ya se ve que la vestidura te está quedando así, entonces viene Ana, la gracia, a visitarte y a decirte, viene otro poco más para ti. Y la vestidura te vuelve a crecer y te mantiene humilde. Te mantiene humilde. Oiga esto entonces. Y esto es impresionante. Porque nosotros sabemos realmente que la tarea, la meta de nosotros es llevar a la gente a la estatura del varón perfecto. Y mire que Samuel tiene el mismo tipo de crecimiento del hijo amado. Cuando usted lee Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 1 Samuel 2:26 dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Igual. ¿Quiere ser Samuel usted? No, mejor dicho, ¿usted quiere llegar a la estatura del varón perfecto? ¿A qué poquitos? ¿Usted quiere pastorear y llevar al pueblo que está cubriendo a la estatura del varón perfecto? Miren cómo creció Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y miren cómo creció Samuel, igual. Entonces esta época es interesante. La siguiente época, le llamo yo, después de la época de la vestidura del crecimiento, viene la época de la madurez. ¿Y qué significa esa época de madurez? Está marcada porque en esa época entonces comienza Samuel a vestir con efod blanco. Dice la escritura, ahí mismo Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. A los 12 años, yo me puse a investigar y busqué entre algunos historiadores, uno de ellos Josefo, y Josefo es el único que dice que comenzó el ministerio a esa edad de 12 años y que ahí comenzó a revelársele la palabra a Samuel. Entonces viene una época de revelación. Mayor de la que tenemos. Porque este tiempo, si no nos revelan lo que viene, entonces no marcaremos la diferencia entre el ministerio de Elí y el ministerio de Samuel. Y por eso es que el Señor nos está hablando y nos está revelando la palabra a través, hermano, de las enseñanzas que aquí recibimos. Interesante todo esto. Entonces aquí ya vemos que a la edad de los 12 años comienza a usar el efod. Va a haber un crecimiento rápido, hermano. Pero ese efod también nos habla de la santidad. Viene una investidura de santidad para nosotros, para este tiempo. Una santidad
que la vamos a hablar, que la vamos a vivir, que vamos a caminar, vamos a pensar en santidad, vamos a hacer conexiones en santidad. Hermano, nuestro mensaje va a ser de santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos a ministrar también esa santidad, porque nos van a poner como un efod blanco a nosotros también. Un tipo de santidad en un nivel de madurez que hemos alcanzado. ¿Usted está conmigo? ¿Usted quiere ser de la época de Samuel? Yo anhelo con todo mi corazón, de verdad, hermano, con todo mi corazón. La siguiente época, hay vestidura de crecimiento, hay también vestidura de madurez. Y la siguiente época, época de ministrar delante del Señor. Dice la Biblia, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. ¿Sabe qué significa eso? Ministrar delante del Señor. Antes estaba delante de Elí, ahora está delante del Señor. Esto nos habla de estar enfocados en Dios como nunca antes. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos. Si nos enfocamos en Dios, no nos vamos a desviar, hermanos. Mire usted lo que está pasando en nuestros días. Gente que se enfocó en otras cosas y ya no más en Dios, ahora están en medio de ecumenismo, predicando y practicando la apostasía, enseñando la teoría de la prosperidad o la falsa prosperidad, porque su enfoque ya no fue Dios. Y nosotros como siervos del Señor debemos comprender algo, hermano, que para poder ministrar al pueblo, primero tenemos que ministrar delante del Señor. Ir delante del Señor para que ahí Él sea el que trabaje con nuestras vidas, el que trate con nuestro corazón, el que trate con nuestra mente, el que nos dicte, hermano, cuál es el camino a seguir para no desviarnos, para no hacer las cosas por competencia o porque otros las están haciendo y les está yendo bien. No, si nos enfocamos en Dios, saldremos de delante del Señor para ministrar al pueblo. Y el pueblo no te mirará a ti, sino que mirará a Dios ministrando a través de ti, porque así es la única forma para poder ministrar lo de Dios. Porque si no te miran a ti y me miran a mí, pero lo que queremos es que miren a Dios y no a usted ni a mí. Dios nos libre, que pongan la mirada en nosotros y que exalten al hombre. Ministrar delante de Dios, aprenderemos a enseñarle al pueblo que no pongan la mirada en usted o en mí, que la pongan en Cristo. Cuando ministramos delante del Señor, ahí Dios trata nuestro corazón. Ahí Dios nos ayuda, ahí Dios nos corrige, hermano. Ahí Dios trabaja con nuestros complejos, con nuestras debilidades. Ahí Dios va a trabajar con nuestra propia ignorancia. Perdón, hermano, lo digo por mí. Ahí Dios te va a derramar de la sabiduría. Ahí Dios te va a dar fortaleza. Ahí Dios te va a decir que es Él el que te ha llamado y que no debes de temer, que debes de hablar lo que Él quiere que le des a su pueblo. Y cuando tú salgas a ministrar al pueblo, el pueblo dejó de ver a su pastor por nombre y comenzará a ver a Dios en ti. Porque ¿de qué otra forma podemos ministrar de Dios? Viene un tiempo donde es necesario estar delante de la presencia de Dios. Viene un tiempo, hermano, donde ya tus horas 8 que tienes para dormir se te van a acortar a 4. Y no te vas a sentir cansado. No te vas a sentir, hermano, tembloroso.
no te vas a sentir con ojeras ni nada, sino que Dios te hará, hermano, entrar en un periodo maravilloso, que tus momentos donde tu cuerpo podría estar descansando va a ser para estar en la presencia de Dios. Dios te va a hacer que vayas delante de Él en las madrugadas, por las tardes, por las mañanas, por la noche, porque así era Samuel, ministraba delante del Señor. Esto es impresionante. Enfocados en Dios, ministrando en Dios. Porque la siguiente faceta es la época de los artífices de la vestidura. 1 Samuel 2:19, su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Un artífice, sabia para hacer vestidura. Ahora esa será la tarea de nosotros. Dios nos dará sabiduría para cubrir por la generación de nuevos ministros que se levantarán entre medio de nosotros. Viene en la generación de Samuel otros ministros que quizás están aquí en esta tarde y que están en cierne, y que Dios les está confirmando en lo profundo de su corazón que son parte de la generación ministerial también, y que ellos también vendrán a ser parte de los artistas de la vestidura, que ellos también darán, hermanos, a gente que Dios les pondrá para que sean cuidados por ellos. Captando cobertura para cubrir el crecimiento de la generación de vestidos con madurez. Entendemos de la cobertura y daremos ese principio también. Aquí viene algo interesante. Quizás en número me equivoqué, pero creo que correspondía a la sexta y esta a la séptima. El tiempo es el tiempo de los honorables también. Eso significa, según la Biblia, 1 Samuel 3:5, entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste, pero yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. En esta época se tiene que ser un ministro, un ministro que sabe dar honra para ser honrado, un ministro que tiene cultura de honra, porque usted y yo representamos uno de los niveles de la honra. Hay varios niveles de la honra. El primer nivel es Dios, al cual sea toda la honra. Y cuando tú y yo somos honorables, ocupamos un nivel en los niveles, todos los niveles de la honra son dadores de la vida. Dios es dador de la vida y tiene el máximo nivel de honra. Un padre biológico es dador de la vida, y los padres, dice la Biblia, que hay que honrarlos. Y un ministro también se convierte en padre, hermano amado, y también es dador de la vida. Pero me llama la atención, ¿por qué le hablo de la cultura de la honra? Porque Samuel nos da a nosotros ejemplo que a pesar que Elí había sido desechado por Dios, Samuel iba a él a preguntarle: ¿me hablaste? ¿Qué quiero decir con esto? Si Samuel nos da el ejemplo de honor que tenía, a pesar de que Elí había sido desechado y lo honró, ¿cuánto más nosotros no debemos honrar a la gente que nos ha hecho bien? Porque cuando tú honras, serás honrado también.
Me voy a apurar, ya estoy en amarillo. No yo, sino que la luz, la época del reposo. Mire lo que le estaba diciendo, la época del reposo. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y se fue y se acostó. Acostarse. El acostarse no estoy, porque al contrario le dije de hoy que le van a quitar el sueño. Ahorita le voy a decir, viene un tiempo de reposo para nosotros. Ya no nos vamos a afanar, no nos vamos a angustiar, no nos vamos a estresar. Tranquilo, pastor, profeta, maestro, reposa en Dios. Elí le dijo: ve y acuéstate. Y cuando él dile, tu siervo, oye, ¿sabes qué? Dios te va a hacer entrar en un reposo de la revelación que viene a tu vida. La revelación te la van a entregar mientras estés angustiado, no afanado, no en competencia, no estresado, no afligido, basado en Dios, confiando que lo que Dios ha dicho que te lo va a dar es tuyo, no lo vas a perder, nadie te lo va a quitar. Lo que es tuyo, dice el Señor. Tranquilo, reposado. Oiga esto, a mí me llama la atención que el reposo es un trato para nuestra humanidad. Porque ¿cómo nos cuesta entrar en reposo a nosotros los ministros? ¿A qué hora se acuesta usted, hermano? Te aseguro que en este retiro es cuando menos se duerme. Por lo menos su servidor. Ahí estamos pidiéndole a Dios: Señor, ayuda. Predicar a tus pastores, Señor. Apóstol, cubre. Y estos pastores que me van a oír son cardíacos. Ahí me están sopesando lo que digo. Probando, ya los conozco, hermano. No es fácil. Le cuento que yo todavía tiemblo para pasar a predicar. Ahí le pedí al profeta Tito, ¿no es cierto? Ora por mí, hermano. Estaba helado, pero Dios es bueno. Me subí reposado, le cuento. Viene un reposo para ti. En ese reposo, dice la Biblia, Dios te susurrará al oído, te sellará la instrucción y librará tu alma que vaya a parar a peligros, a trampas del enemigo. Te levantarás en victoria, te levantarás con anhelos, con deseo, te levantarás dándole la gloria a Dios por un día más para ejercer el privilegio. Te levantarás dándole gracias a Dios porque sabes que esa noche no fue pérdida de tiempo. Dios te habló, Dios te reveló, Dios selló tu corazón, Dios te habló lo que Él quería hablar a su pueblo. En reposo nos va a hablar. Dale palmas al Señor de la gloria. ¿Y sabe por qué es un trato para la humanidad? 3 veces le habló el Señor. Y las 3 veces que le habló, le mencionó 6 veces su nombre. En una oportunidad le dijo Samuel, pero en otra le decía Samuel, Samuel. 6 veces aparece el nombre de Samuel de las 3 veces que Dios le habló. El Padre habla, el Hijo habla y el Espíritu Santo habla. Cada uno le confirmó diciendo 2 veces Samuel, 2 veces Samuel, 2 veces Samuel. Tú y yo en este tiempo nos van a confirmar en revelación que somos del Padre, que somos del Hijo, que somos del Espíritu Santo. Nos darán el reposo, que es el trato maravilloso de nuestra humanidad. Bendito sea Dios. Y déjeme darle la última, antes de que se ponga rojo. Ponga yo también rojo. Época de la integridad financiera. Dice 1 Samuel 2:17: el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. ¿Sabe qué quiere decir esto?
que este tiempo se va a restaurar la ofrenda en el corazón de los Samueles. ¿Por qué? Porque no saber dar con todo el corazón es menospreciar la ofrenda y el diezmo. Entonces se va a restaurar eso para que repercuta positivamente en el pueblo. Dice que los hijos apreciaban las ofrendas, hermano. La Biblia dice, hermano, que ellos tomaban. Ofrenda es no dar con el corazón. Tenemos que entender que esta época tiene que haber una integridad financiera en nosotros como ministros de Dios. Nosotros no podemos ofrendar ni pagar nuestros diezmos como pagar las tarjetas de crédito, porque estamos despreciando la ofrenda. Menospreciar la ofrenda, perdón por lo que voy a decirle, pero menospreciar las ofrendas. Si hay pastores que le piden al pueblo y ellos no le ofrendan ni le diezman a su apóstol. Cuando un pastor pide diezmo en la iglesia y él no diezma, está menospreciando la ofrenda. Y entonces cuando da, es como que está pagando tarjeta de crédito. Y eso es menospreciar la ofrenda. Y el problema es que hay consecuencia cuando nosotros como ministros no le damos al Señor con todo nuestro corazón. Porque la Biblia dice que ellos menospreciaban las ofrendas y que ellos, hermano, se acostaban con las mujeres a la entrada del templo. ¿Sabe qué quiere decir el peligro? Hermano, ¿hasta dónde un diezmo que nosotros damos al Señor nos libra de caer en adulterio, de cometer pecado sexual? Yo le puedo comprobar por la Biblia que estos que tomaban lo que era de Dios cometían pecados sexuales. Está comprobado en la historia de algunos ministros que yo he oído, hermano, que me ha tocado ministrar, incluso algunos que no son de aquí, no están aquí. Cuando empezamos a ministrar, habían dejado de reconocer su autoridad. Habían dejado de ofrendar, habían menospreciado el diezmo, pero en su iglesia ellos pedían. Ponían a ancianos a predicar para que hablaran del diezmo y que le pasaran machetes. Los diezmos llamaban a la oficina, no estás diezmando. Yo conozco pastores así, hermano, que van a las casas a pedir el diezmo. Yo conozco en Oregon. Pero que no tienen a quién darle. Y no tienen porque no quieren tener. Pero lo más tremendo sería que si tenemos a quién dar y no estarlo haciendo, ahí estamos en problemas, estamos menospreciando la ofrenda. Hermano, ¿te puedes imaginar que cuando nosotros le damos, Dios te va a cubrir a no caer en trampa, en pecados, en situaciones? El diezmar lleva a una guerra espiritual. Entonces viene, en el tiempo de Samuel, viene la época número 9 de la integridad financiera. Y cuando nos lo demos, Dios va a cerrar puertas al enemigo. Dios nos va a proteger, porque la promesa es que mientras haya ningún enemigo, porque son principios. Hermano, en el nombre de Jesús, yo anhelo ser de ese tiempo de una intercesión que termina con la esterilidad, que tiene una vestidura de crecimiento, que le ponen un efod para vivir en santidad, que lo hacen reposar, que lo pueden restaurar. Este es nuestro tiempo.
Con temor y temblor he venido a compartirles esto como hermano en Cristo y hermano ministerial, para que este año de la prosperidad nos resulte favorable, hermano. Y cuando nosotros demos y entremos a esta época de la integridad financiera, entonces veremos nosotros cómo Dios nos ayudará en todo y nos dará a su tiempo lo que Él nos ha encomendado hacer, y que por lo que nos encomendó Él nos provee a su tiempo lo que necesitamos justamente para ello. Pongámonos de pie, quiero orar. Yo creo que es el momento que nosotros, que nos mantenemos ministrando todo el año, y que ahora nos podemos reunir como siervos, como consiervos, podamos, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude, pidiéndole perdón si hemos fallado, si hemos dejado de hacer la tarea ministerial como manda su palabra. Y creo que es el tiempo para que nosotros podamos venir aquí al frente a humillar nuestro corazón, venirle a pedir al Señor que nos ayude. Hermanos que han estado en batallas, en desánimos, en depresiones, pues a ti te habló Dios y te dijo que es tu tiempo de Samuel. Se acabó la decadencia para ti, porque para eso viene Samuel, a cambiar esa escasez de visión, de palabra. Cuando Elí no era frecuente las visiones y la palabra no abundaba, pero cuando vino Samuel, Dios lo hizo reposar y comenzó a hablarle y comenzó a revelarle la palabra. Dios nos va a ayudar, hermanos pastores. Yo he venido como usted, dile a Dios el ser ayudado. Dios sabe que en el fondo de mi corazón quizás sea el más necesitado de Dios, que necesito como usted esta administración de Dios, porque aquí Samuel, que creció igual como nuestro amado Jesús, el varón perfecto. Da gracias a Dios porque te llamaron al ministerio, porque te has dejado trabajar, te has negado a muchas cosas por Él. Y ahora entra un tiempo con épocas mejores para ti, porque como Samuel serás escuchado por Dios, pedido por Dios. Te llamará, te dirá: Samuel, Samuel, Samuel. Y tú podrás decirle: heme aquí, tu siervo, escucha, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que ese efod pueda ser colocado en nuestras vidas, para poder ir y ministrar delante del Señor. Ahí no sentirás tus angustiadores, ahí no habrán temores que te quieren dividir la iglesia, que hay gente que no se te sujeta. Delante del Señor habrán palabras
y de crítica para ti. Ahí no entrarán aquellos señalamientos en contra de tu vida, pastor. Ahí no usarán tu pasado para tratar de estorbar tu ministerio. Porque delante del Señor no existe el tiempo cronos, sino que es tu kairos para estar con Él. Es momento de visitación. Ahí Él te consolará. Ahí Él te curará tus heridas. Ahí Él sanará toda herida de tu corazón, siervo. Recibe delante del Señor. Entra al reposo como Samuel, y ahí hablarán a tu corazón. Dile ahí, dile, tu siervo te escucha. Ahí está el Señor. Vamos, pastor. Vamos, pastor. Hoy te toca ser ministrado. Siempre estamos dando, siempre consolando, siempre animando al pueblo. Ahora eres tú el que está delante del Señor. Ahora somos tú y yo. Tú y yo. Ahí solo de fol blanco se puede entrar. Ahí te renuevan en pureza, en santidad. Ahí te restauran en el nombre de Jesús. Cántale al Señor para que vengas esa administración sobre tus hijos, Señor amado. Recibe, hermano. Samuel amado, Samuel amado, Samuel amado, te está llamando el Señor. Samuel amado, es el tiempo para ti. Samuel amado, vienen épocas. Samuel amado, son tus épocas. La intercesión te dio a luz. Naciste de una intercesión. Y quien intercedió por ti fue el vientre de la gracia. El vientre de la gracia te dio a luz, varón de Dios, siervo, ministro, mujer de Dios. Por gracia somos siervos de Dios. El vientre de la gracia te dio a luz. Hubieron 9 meses de formación en el vientre de la gracia. Vinieron los dolores de parto para el vientre de la gracia. Y al fin te abriste en ese vientre y naciste, Samuel. Es tu tiempo, hermano, en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos.